Buenas noches, hermanos. Estamos contentos de poder alabar a nuestro Dios por estos medios y también compartir su palabra. Y en este mes, que es un mes de recogimiento espiritual para muchos, ¿no? Queremos ver a través de la palabra del Señor qué es lo que nos dice respecto a Jesús. El mundo nuestro, en nuestro país, y ya se va difundiendo por otros lugares también, la devoción al Señor de los Milagros. Pero queremos ir a la palabra de Dios y ver en ella qué es lo que Dios nos enseña acerca de Jesús, a quien nos los presenta como el Señor de los Milagros. Vamos a tener un momento de oración y poder continuar. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias. Eres tú, Señor, quien hace posible esta transmisión. Te rogamos en este tiempo, tu Espíritu nos hable, ponga tu palabra en el corazón nuestro, de tal manera que podamos entender lo que tú has hecho por nosotros, las maravillas que tú has hecho a favor nuestro, y las haces, Padre, cada día. Tus misericordias son abundantes, son ilimitadas, Padre, para los que somos tus hijos. Y gracias por ello. Y aún, Señor, extiendes tu bondad, Señor, tu misericordia para un pueblo que no te conoce. Y extiende, Señor, tu gracia para con ellos. Gracias te damos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuando vemos uno de los relatos del Evangelio de Juan que tiene que ver con propósitos por lo cual se escribieron, nos lleva a pensar en nuestro Dios, cómo se acerca a nosotros, hombres y mujeres pecadores, que vivimos bajo la corriente de este mundo, bajo los deseos de Satanás de destruir a nosotros que somos la creación de Dios, en quien Dios ha puesto su espíritu, a quienes Dios ha dado la vida, y no una vida que otros dicen aniquilación. Llega el momento cuando no obedecemos a Dios y somos aniquilados, o sea, dejamos de existir. Pero Dios nos ha creado con sentido de eternidad. El asunto es, ¿para qué vamos a resucitar en el caso de que la vida no sea cortada en este tiempo? ¿Cuándo vamos a resucitar? ¿Para qué resucitamos? Y ese es el problema nuestro. Pero Dios vino en Jesucristo a resolver ese problema. La causa de nuestra muerte, la causa de nuestra separación con Dios es el pecado. Y el Señor vino para darnos perdón de pecados, para que en Él sea echado todos nuestros pecados y Él sea quien sufra el resultado del pecado. Entonces, hoy queremos ver en Juan qué es lo que nos dice acerca de Jesucristo. En Juan capítulo 11 encontramos la muerte y la resurrección de Lázaro, donde Jesús dice en una parte, en Juan 11:25, a Marta:
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y queremos tomar eso, ¿no? Donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El hecho de que Juan nos describa esto, el momento en que Jesús dice, yo soy, ya nos habla de la deidad de Jesucristo. El yo soy del Antiguo Testamento. Y el hecho de que haya este relato acá en la Biblia, la enfermedad de Lázaro, la muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro, la intervención de sus dos hermanas y de muchos judíos, esto nos dice algo muy importante. Nos habla acerca de la muerte de Lázaro. Dice que cuando Lázaro se enfermó, sus hermanas le comunicaron al Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús realmente amaba a esta familia. Nos habla de Lázaro y sus hermanas. Los amaba, pero Jesús se queda más tiempo. No es alguien que actúa bajo las circunstancias humanas, tiene propósitos definidos. Y algo que él expresa es que esa enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella o por ella. Entonces, desde el principio ya nos está diciendo que es la búsqueda de la glorificación de Dios. Nuestra vida realmente debe de glorificar a Dios, ya sea que vivamos o que muramos, dice, del Señor somos, a Él le pertenecemos. Y la glorificación es hablar bien de Dios, a pesar de la circunstancia que nos es difícil, contraria, hablar bien. Hay un personaje en la Biblia, ¿no?, que recibió las inclemencias que no las hemos vivido nosotros, y sin embargo nunca habló mal de Jehová. Así también es nuestra vida. Dice, para la gloria de Dios. Entonces la enfermedad de Lázaro, Jesús está diciendo, no es para muerte. Aunque llegue el momento en que Lázaro, por la gravedad de su enfermedad, fallece, es sepultado, pero Jesús llega el momento donde dice, vamos a verlo. Él duerme. Así es lo que nosotros decimos muerte para Dios. Y nos enseña esto Jesús. Dice, no hemos muerto, no hemos sido separados de Dios. Él sigue siendo nuestro Dios. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y vamos a estar por siempre con Él. Más para nosotros es muerte, es tristeza, congoja, desilusión, ira. Manifestamos a veces cuando surge esto. Buscamos un culpable de la muerte, pero para Dios no es así. Es hermoso la muerte de sus santos, de sus hijos. Y Jesús dice, es para la gloria de Dios. Vamos, dice, entonces Él duerme y sus discípulos dicen, si duerme entonces va a despertar. Y Jesús le dice, ha muerto. Porque ese es el término que nosotros usamos para estos casos, ¿no? Mayormente los cristianos decían, duermen, pero inconscientemente decimos, ha muerto, ha fallecido, no está entre los vivos, ¿no? Entonces Jesús se dirige a ver a Lázaro, dice, vamos para despertarle. Entonces ya está hablando de su resurrección. Ya está hablando de que sí se va a ejecutar la resurrección. Cuando llega a la aldea donde ellos vivían, y nos dice el encuentro con Marta, una de las hermanas, y expresa ella su
su fe respecto a Jesús. Ya habían pasado 4 días, nos dice el relato, leemos en 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios la distancia, ¿no? Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, dice, para consolarlas por sus hermanos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Hay otros relatos que hablan de Marta, que hablan de su afanación, ¿sí? Que ella está afanada. Y habla también de María, su hermana, que está a los pies de Jesús, escuchándole, atendiéndole. Bueno, aquí Marta expresa su fe en Jesús. Y el relato nos dice que habían pasado 4 días y había muchos judíos que habían ido a consolarlas, ¿no? Y cuando se entera que Jesús está cerca, ella sale de encuentro y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido, no hubiera muerto, ¿no? Mas también sé, y todos tenemos un conocimiento como el de Marta respecto a Jesús. Sabemos, creemos en la resurrección, creemos que un día vamos a resucitar, creemos que a Jesús le escucha el Padre y le concede las peticiones que le haga. Sabemos que Jesús es el Señor y reclamamos a veces a Jesús, pero no hay en nosotros esa reverencia, ese respeto por Jesús. Creemos que merecemos todo de Jesús, que Él puede hacer todo. Y eso es cierto, pero a veces vamos a reclamarle. No hay la reverencia debida a su nombre. Y creemos, como dice Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ella creía que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo del Hombre, como en algunos relatos nos dicen los evangelios. Creía que también era el Hijo de Dios, creía en la humanidad y en la deidad de Jesucristo, y que Dios lo había enviado, que venía del cielo, que no era humano, que había descendido. Creía en lo que nos dice en el Evangelio: Dios con nosotros. Creía en la deidad de Jesucristo y que Él podía levantarlo, ¿sí? Pero más adelante nos dice también más acerca de su fe. Y Jesús entonces llama a María, su hermana. Nos dice el relato ahí seguido que, habiendo dicho, fue a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Y María también va al encuentro de Jesús. Dice el relato que vino deprisa a él y que Jesús estaba en camino a la aldea, todavía no había ingresado a la aldea, y
Entonces María va a su encuentro. Los judíos que habían ido a consolarla piensan que va al sepulcro a llorar ahí, a mostrar su pena ahí, pero no es así. María va al encuentro con Jesús y cuando lo ve a Jesús expresa su fe en el Señor en forma diferente a Marta. Dice, expresa su fe postrándose ante Jesús. La reverencia, el reconocimiento de quién es Jesús. No es de labios, sino algo más interno, más profundo. Y expresa su fe postrándose ante Jesús. Y le dice, sí, las mismas palabras que Marta. Que si Jesús no hubiera estado ahí, no hubiera muerto su hermano. Lo que expresó Marta era de que el Señor es omnipresente, pero ella dice, si hubieras estado aquí, como si el Señor estuviera limitado a actuar por el espacio, la distancia, ¿no? Y Marta también tiene un conocimiento de Jesús respecto a la relación con el Padre, lo cual es muy diferente a poner su confianza, a confiar, a rendirle honor al Rey realmente, al Señor realmente. María sí lo hace, ¿no? Dice que se postra. Le dice las mismas palabras, pero el tono como expresamos algo dice mucho de nosotros. Puede ser un reclamo o puede ser respeto, ¿no? Que si hubiera estado, no hubiera fallecido. Y el otro como un reclamo. Si tú hubieras estado, no hubiera fallecido, ¿no? Y María expresa sus sentimientos. Vemos ahí la fe de María. Dios nos ha hecho con sentimientos. Dios nos ha hecho de tal manera, nos ha creado que nosotros podemos expresar y expresamos en determinados momentos. A veces cuando vamos a un velorio, el ver a la gente sufriendo, cuando se va a sepultar, los familiares se aferran al ataúd y también nosotros que contemplamos esto lloramos, somos movidos internamente y de tal manera que lo expresamos con lágrimas a veces. Nos conmovemos ante el sufrimiento humano. Y Jesús también pasa eso, ese momento. Dice que entonces la ve llorando a ella, ve llorando a los judíos y dice que Jesús se estremece en espíritu, ¿no? Y se conmueve. Hay como algo interno que pasa en ese momento y es movido también a llorar. El relato nos dice que Jesús llora también. Pero vienen las críticas de los judíos, de aquellos hombres que habían ido a consolar a Marta y a María. Ellos también expresan su descontento. Por un lado, expresan que Jesús, al llorar Jesús, está mostrando cuánto amaba a Lázaro. Pero también expresan que si Jesús obró milagrosamente, ahora Él también pudo haberlo librado de la muerte a Lázaro, pudo haberlo sanado, pudo haber combatido esa enfermedad, ¿no? Que lo llevó a la muerte. Y a veces también recibimos críticas o expresamos nuestras críticas. ¿Por qué el Señor no sana a nuestro familiar?
¿Por qué el Señor no sana a nuestro hermano en la fe? ¿Por qué el Señor se lo llevó tan joven, decimos? Todavía tenía tiempo, todavía podía servir. O si le servía, ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué no lo sanó? Y pensamos que Dios no tiene propósito alguno en esas muertes. Pero aquí sí vemos eso. Dice el verso 38, leemos, dice Jesús profundamente conmovido otra vez. Se ha escrito acerca del lloro de Jesús, pero ¿por qué lloraba Jesús realmente? ¿No? Porque hay cristianos, podemos decir, porque hay cristianos que tienen un conocimiento muy superficial acerca de Jesús, tienen un conocimiento intelectual acerca de Jesús, pero que no están a los pies del Maestro para ser enseñados. No crecemos en nuestra fe, no fortalecemos nuestra fe. El apóstol Pablo, una de sus oraciones era eso, ¿no? Que seamos fortalecidos en nuestra fe, que tengamos mayor conocimiento de Jesucristo. Y uno de los líderes también, Epafras, oraba por la iglesia, por varias iglesias, ¿no? Dice por la de Tesalónica, por la de los colosenses. Oraba por iglesias que no nos han quedado acá más que sus nombres, pero este líder oraba, dice, para que ellos permanezcan en la fe, para que crezcan en la fe, para que sean perfeccionados. Entonces Dios está obra en nuestra fe también, obra fortaleciendo nuestra fe, y es lo que hace aquí con Marta. No es alguien que nos deja, ya es cristiano. Nosotros a veces asumimos una postura así. Somos cristianos, somos personas que queremos estar activos, pero eso de ir a la palabra, eso de conocer más a Dios, de fortalecer nuestra fe, nuestro conocimiento, dice, debemos de ser columnas y baluartes de la verdad. Un poco nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, tenemos cierto conocimiento de Dios, pero no avanzamos. Y María sí expresa ese conocimiento, ese respeto a Dios. ¿Quién es Dios? Dios merece nuestro respeto, ¿no? Jesús merece nuestro respeto, ¿sí? También merece conocerlo más, ¿sí? Que Él es hombre, que Él es Dios, que Él es humano con sentimientos como los nuestros, ¿sí? Y que también Él es Dios con poder para resucitar, para dar vida, ¿sí? Que también Él intervino en la creación, ¿sí? Cuando fuimos creados, nuestro cuerpo, dice, fue constituido del polvo de la tierra y Dios dio su aliento de vida. El Evangelio de Juan también nos habla en el primer capítulo, dice que la luz venía a este mundo y en él estaba la vida, dice, hablando de Jesús, ¿no? Si Él es Dios y es vida, es aquel que puede infundir aliento, ¿sí? A veces pensamos en la resurrección y decimos, ¿cómo un cuerpo? Dios tiene el poder sobre los elementos, sobre la materia, sobre los átomos, sobre las cosas más diminutas de nuestro cuerpo. Sí, Él nos hizo. Él tomó los elementos de la tierra
de los cuales estamos constituidos, ¿sí? Así el calcio, el hierro, tenemos como dice, el magnesio, todos los elementos que necesita nuestro cuerpo, que a veces tiene deficiencia y nos vienen unas enfermedades, no funciona nuestro cuerpo como debe ser, a causa del pecado, ciertamente, pero no fue originalmente así. Dios nos hizo y nos dio aliento de vida. Fue lo que Jesús hizo en el principio. También intervino en la creación. Dice que la Biblia que por Él y para Él fue creado todo, ¿sí? Entonces, es Dios, ¿no? Dice la conmoción de Jesús, y Jesús también ordena, dice el verso 39, quitar la piedra, ¿no? Y Marta, vemos a Marta nuevamente expresándose, que dice, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Como si no conociese quién es Jesús. Ella dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Pero acá muestra su incredulidad en cuanto al poder de Jesús. Señor, Jesús ha dicho, quiten la piedra. Y dice, lleve, hace 4 días. Bueno, si fuese un día, si fuese algo reciente, tal vez, ¿no? Pero ya 4 días, cuando el cuerpo ya entra en putrefacción, en descomposición, que eso pueda ser revertido, pero Él es Dios. Sí lo puede hacer. Sí tiene el poder, tiene la potestad de hacerlo. No porque se le antoja, sino que es una de las señales que Él dio acerca de quién era Jesús. ¿Sí? Y entonces Marta dice, tiene 4 días ya, Señor. Y Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si confías, si crees. ¿Cuán importante es la fe en nuestra relación con Dios? Hemos creído quién es Él, quién es Jesús. Hemos creído a qué vino. Hemos creído quién lo mandó. Hemos creído que su muerte, su derramamiento de sangre ha sido por nuestros pecados. Hemos creído, muchas de las cosas es por fe. No le hemos visto. Lo creemos por fe. Entonces es muy importante la fe para una relación con Dios, una relación con Jesús. Y dice, verás la gloria de Dios, verás el actuar de Dios, verás la grandeza de Dios, verás el poder de Dios. Entonces, eso le dice Jesús a Marta. ¿No te he dicho? Le dice, ¿no?, que si crees verás la gloria de Dios. Y a través de las Escrituras vemos eso, ¿no? Hombres, mujeres que creyeron en Dios, le creyeron a Dios. Y Dios actuó. Y ellos pueden dar testimonio del obrar de Dios a su favor. Y después encontramos la oración de Jesús, ¿no? El agradecimiento de Jesús acerca del obrar de Dios. Y dice más, acerca de esa oración, gracias te doy por haberme oído. Sea Jesús nos enseña también en este aspecto de su relación con el Padre, ¿no? Dice, yo sabía que siempre me oyes. Eso es algo ya dado por sentado. Gracias, sé que me oyes. Pero Jesús en esta oportunidad lo dice a causa de la multitud que estaba alrededor. Y da las razones para qué. Leemos ahí.
yo sabía, el 42, dice, yo sabía que siempre me oyes, que es una relación de ser escuchado, en el cual es escuchado. Lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que venía de parte de Dios, del Padre. ¿Sí? Y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y vemos también la autoridad que tiene Jesús sobre la muerte. Clama a gran voz. Ordena. No es algo, a ver, que está con dudas, ¿no? Es Dios realmente. Y se produce la resurrección de Lázaro. Y dice, ven fuera. Y la autoridad que tiene Jesús cuando dice desatarle y dejarle ir. A la orden de Jesús, Lázaro sufre una transformación, un cambio, ¿sí? Ya su organismo estaba 4 días en el sepulcro y eso se revierte y Lázaro se levanta y Lázaro sale. No es alguien que dice todavía tengo dolores, todavía estoy enfermo o se resiste a la voz de Dios. No, es alguien que vuelve a la vida, es resucitado y sale, ¿no? Sale con sus vendas, le sacan todos ellos, ¿sí? Dice, atar las manos y los pies y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Jesús es aquel que vence a la muerte, que tiene autoridad sobre la muerte, es aquel que intervino en nuestra creación, es aquel que nos dio vida y también es aquel que promete resucitarnos, levantarnos, darnos la victoria sobre la muerte, vivir eternamente. En otras palabras, darnos vida eterna, ¿sí? Cierto que Lázaro volvió a morir, como decimos, o a dormir en el término de Cristo y los cristianos ahora. Y dice, Lázaro durmió, pero en aquel tiempo fue resucitado. No para decir, ahí está Jesús que resucita, sino era una señal de que él era el Mesías. Los judíos constantemente pedían señales. ¿Qué señal hace? Le decían a Jesús. Y Jesús constantemente también les dio señales de que Él era el Mesías, de que Él era el Hijo de Dios. Juan, cuando nos habla del Hijo de Dios, o la Biblia nos habla del Hijo de Dios, nos habla de uno de igual sustancia con el Padre. ¿Ya? Que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. ¿Sí? Por eso dice el Hijo de Dios. Ese término usado solo para Jesús. Ahora nosotros por Jesucristo somos hechos hijos de Dios, adoptados hijos de Dios. Pero los judíos sabían entonces, cuando se decía hijo de Dios, ¿a quién se refería? Sino a Dios mismo. Por eso a Jesús le dicen, tú blasfemas, porque siendo hombre te haces Dios. Pero, y Jesús también le dice, si no me creen a mis palabras, crean a los hechos. Y aquí le está dando un hecho. Está obrando la resurrección de Lázaro para decirles quién era él. Y de esa manera crean en él y glorifiquen a Dios. El verso 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él.
Ese es el propósito. Que Dios sea glorificado por la obra de redención que no lo planeó hombre alguno, que no lo hizo una religión. Si nosotros decimos que somos buenos, nuestra naturaleza dice ser bueno. No, ¿cómo me va a castigar Dios? ¿Acaso yo soy un criminal? ¿Acaso soy un terrible? Entonces nos creemos buenos. No podemos haber hecho este plan de redención para la humanidad. Solo Dios lo hace posible. También nosotros pensamos a veces que la religión, y no es la religión, hay miles de religiones en el mundo. ¿Por qué se origina la religión en el mundo? Porque el hombre separado de Dios va en búsqueda de cómo relacionarse con su creador, busca sus propios medios. Cuando Dios ha establecido que solo Jesucristo, en Jesucristo, mediante la fe en Jesucristo podemos ser reconciliados con Él, podemos volver a la comunión con Él, que es aquel al cual Él ha enviado. ¿Sí? No hay otros medios, no hay religión que nos salve. ¿Sí? Sino es Jesucristo, en quien tenemos que creer, en quien tenemos que glorificar a Dios. Dice Dios es glorificado, el Hijo es glorificado. Entonces, hablamos de la obra de Dios, el Padre enviando a Dios el Hijo. Es Dios con nosotros, Jesús. No es aquel que no puede obrar. Muchos dicen haber recibido el milagro de una pintura, pero Dios en su palabra nos habla acerca de los ídolos. Tienen todo lo que un ser humano exteriormente tiene. Tienen ojos, tienen oído, tienen nariz, tienen manos, tienen pies, pero no pueden hacer nada. No pueden. Hay cosas que acontecen a todos. No hay explicación para ello. Pero también sabemos que Satanás interviene. ¿Sí? El asunto es qué dice la palabra de Dios respecto a los ídolos, qué dice respecto a Jesús. ¿Quién es Jesús? Para nosotros es Dios que vino a nuestro encuentro. Dios que dio señales de su deidad. ¿Sí? Para que nosotros creamos en Él, para saber que tenemos vida eterna. El propósito del Evangelio de Juan es mostrar la deidad de Jesús. Y reiteradamente, y con esta expresión de yo soy la resurrección y la vida, el yo soy del Nuevo Testamento es Jesús. Dios manifestado en carne es Jesús. Por lo cual pudo dar estas señales, pudo hacer estos milagros y algo asombroso, la resurrección de un cuerpo que ya 4 días estaba en la tumba. ¿Sí? Él lo hizo. Pero no para nuestro deleite, no para nuestro gozo. ¿Sí? No para decir, sí, Señor, entonces creo en ti. Para reconocer que Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Y para tener fe en Él y ser perdonados de nuestros pecados, que nos distancian con Dios, que nos llevarán, sí, a la muerte, a la separación eterna de Dios. Jesús muestra su deidad. Si Jesús resucitó a Lázaro, fue para
Los judíos de aquel tiempo, los judíos que se encontraron ahí en ese momento, ellos creyesen que Él era el Cristo, que Él era la promesa divina, que Él venía a dar solución a nuestro pecado que nos apartaba de Dios, que Él era el Hijo de Dios, aquel que ha venido a este mundo, pero también para que tú, mi amigo, mi amiga, hoy creas que Jesús es el Cristo. Nos hacemos miles de preguntas cuando no aceptamos el hecho de que Él es Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Cómo es esto que un cuerpo que ya estaba putrefacto puede... ¿Cómo es que el agua se convierte en vino? ¿Cómo es que son sanados los paralíticos? Que el ojo recupera su visión o comienzan a ver por primera vez. ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Cómo acciona? Podemos hacernos muchas preguntas, pero cuando pensamos que Él es Dios y que para Él no hay nada imposible, encontramos respuestas. ¿Sí? Ya la ciencia nos dice de qué estamos compuestos, cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando dejamos de existir en esta vida, cómo es que el cuerpo se detiene, algo sale de este cuerpo. Pues Dios nos dio aliento de vida, ¿sí? Dios puso su espíritu en nosotros y nos infundió vida. Nos hizo para vivir eternamente. Así como Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección? ¿Crees y la vida? ¿Crees que yo soy tu creador? ¿Crees que yo puedo darte vida? ¿Crees que yo puedo resucitarte? ¿Crees esto? Y Marta le dijo, sí, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ese es el paso inicial para nuestra confianza en Jesucristo. Algo que debe ser de continuo. ¿Crees realmente en Jesucristo? ¿Crees que Él es la resurrección? ¿Crees que Él te va a levantar? ¿Crees que vas a vivir? Y dice, aquel que vive, ¿no? Le dijo a Marta, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Si crees, pon tu confianza en Jesucristo, como muchos que creyeron en Él después de esta acción, después de la resurrección de Lázaro. Acéptalo a Jesús, cree en Jesús, cree que Él es Dios contigo, cree que Él ha dado su vida, ha derramado su sangre por tus pecados. Acéptalo, síguelo, no lo dejes hasta el final de tu existencia terrena, y Él te resucitará en el día postrero. Oramos. Dios amado, te damos gracias por el poder manifestado en Jesucristo, que el mundo pudo ver, que el mundo pudo creer en aquel entonces, y después fue predicado, después fue enseñado, después fue dado a conocer a través de los discípulos, de los apóstoles, y a través de tu iglesia, Padre. Hoy día llegó a nosotros este mensaje. Buenas nuevas, nos dice tu palabra, para nosotros poder creer en Jesús, aceptarlo en nuestra vida, abrir, Señor, lo interno, el corazón, como dice tu palabra,
disponernos, Señor, para andar una vida nueva, habiendo recibido el perdón. Gracias por todo ello, Padre. Gracias porque no solamente como a los discípulos dijeron, hemos dejado todo, ¿qué tendremos en esta vida? Y Señor, lo que Cristo ofrece es una vida abundante aquí, una vida de paz, una vida de gozo. No nos exime de las inclemencias. Nos ha prometido estar con nosotros, venir con nosotros, resucitarnos o transformarnos, porque es Dios. Gracias, Padre. Gracias por el camino que es Jesucristo, que nos conduce a tu presencia. Y esto será eternamente, Señor. Gracias en el nombre de Él. Amén. Amén. Bien, tenemos que estar agradecidos por sintonizarnos, estar agradecidos a Dios por reunirnos como iglesia, como pueblo de Él, a través de este medio. Será hasta la próxima transmisión entonces. El Señor los bendiga, el Señor los guarde.